En un mundo volátil, depender de una sola fuente de ingresos es el mayor riesgo que puedes correr. Mi enfoque es convertirte en un trader de 6 cifras. Él no solo invierte en capital, invierte en conocimiento. Nos demuestra que la verdadera riqueza no es tener dinero, sino tener la habilidad de multiplicarlo en cualquier terreno. Hoy, nuestro nuevo host nos enseña: diversifica. No pongas todos los huevos en una sola canasta. Bienvenido a Círculo de Poder, Franklin Álvarez. Franklin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Un gusto, Iván. Así como en esta ocasión, también nosotros tenemos aquí en este espacio Agua Life, algo de una cuestión saludable. Quisiera preguntarte, ¿qué salud debe tener todo inversor a la hora de invertir? En este caso, hablemos de los hábitos. Ok. Bueno, primero salud mental, creería yo, y luego pues salud física. En ese caso, pues hablando de salud física, tener hábitos como es quizás caminar o tener una rutina de, qué sé yo, 3 veces por semana o la cantidad, depende de qué tan abierto estés con el ejercicio, porque hay unos que quizás recién están empezando, otros que quizás ya tienen mucho tiempo haciendo ejercicio y sería bueno utilizar un deporte, gimnasio, lo que gustes, pero no solamente la parte física como tal o estética, sino que también la parte mental es importantísima. Muy poco vamos a ir entrando a también en lo que va a ser es tu materia, la cuestión del trading, ¿no? Uh-huh. Ya hablamos de los hábitos saludables que uno puede tener al nivel de vida y para tener una buena disposición y una buena actitud ante el mundo. ¿Cuáles serían los buenos hábitos a la hora de hacer trading? Y yo creo que uno de los consejos que más me ha servido para ser un trader rentable es justamente entrar a los mercados de manera neutra o de manera fría. Porque si tú vas a entrar a los mercados con una euforia de que quizás el día anterior te pasó algo increíble o te compraste tu nuevo carro o te fuiste de viaje y recién llegas, qué sé yo, pues vas a ver los mercados con una expectativa positiva. Y los mercados no se rigen bajo emociones. Okay. Los mercados son numéricos, estadísticos y ya está. O sea, por el contrario, también pudiste haber tenido, chuta, me robaron, chuta, me enteré de una mala noticia de salud, de lo que sea, y vas a ver con miedo el mercado o con pesimismo y pues evidentemente eso va a hacer que tus resultados en trading pues no sean buenos. Que esta es la parte que la que hablamos del psicotrading, ¿no? Del psicotrading, total. Saber esperar el mercado, saber anticipar. Y así también te pregunto, ¿no? Vamos un poco más atrás. Sí. Antes de ser un trader, ¿quién era Franklin? Franklin Álvarez, creo yo que al igual que la mayoría, el 95% de la población, era un niño de una familia de recursos bajos, medios es mucho, diría yo, que siempre estaba pendiente de qué más hay allá afuera, qué más puedo hacer. Criado por 2 padres que tenían un empleo, un sueldo fijo. De hecho, bueno, mi mamá decidió emprender en el área justamente ella fue terapista de lenguaje, se puso su propio consultorio, pero ahí, por ejemplo, mi papá siempre estuvo con empleos de sueldos del Estado, como profesor. Entonces, sí, básicamente eso, un niño que siempre estuvo pendiente de qué más se podía hacer, de que no solamente había un empleo detrás de cada persona, sino que justo, si esa persona tiene esa camioneta increíble o ese carrazo chévere o esos viajes, ¿cómo puede hacer si mi papá también tiene trabajo y él no tiene eso? ¿Ya? Entonces me empecé a preguntar qué había más allá y bueno, encontré varios libros y que me dieron esa información de que se podía hacer más dinero que justamente un trabajo convencional, que está muy bueno, ¿ya? Pero que quizás para los objetivos de cada quien no resultan, por así decirlo. Antes de seguir, debes saber que Círculo de Poder existe gracias a Sirgo, la empresa de desarrollo tecnológico que construye la infraestructura digital de los líderes. Pero, ¿y qué empresas ha creado Asirgo como tal? Pues desde startups hasta grandes corporaciones, desde aplicativos móviles hasta automatizaciones diseñadas con el único objetivo que la tecnología se convierta en tu mayor activo.
Y por todo lo anterior es que Círculo de Poder existe gracias a Sirgo. Y vaya sorpresa, nosotros ¡Somos Asirgo! Actualmente, ¿cuántos años tienes? Tengo 27 años. 27 años. Imagino que quizás cursaste alguna carrera universitaria. Por ejemplo, en este caso, yo he cursado y he pausado mis estudios. Ujú. Así como tú dices, siempre andamos buscando más. Correcto. En este caso, quizás encontraste una oportunidad, un sueño, y en ese momento caíste en esto de aquí, de tu sueño es, en este caso, bueno, ya no sueño porque ahora creo que es algo real, Total. ser trader, pero ¿en qué momento tú te decidiste? Bueno, como te dije, personalmente a mí me gustó un montón el mundo del emprendimiento en general desde los 14 años. A los 14 años yo ya sabía que había que algo más que un sueldo, ¿no? Entonces, yo entré a la universidad, yo vivía en Santa Elena, en Salinas. ¿Qué estudiaste? Estudié marketing y negociación comercial. Ok. Yo fui de los primeros, creo yo, que aprendió del marketing digital en general, porque yo había aprendido de alguien que se llama Jürgen Klarich, que tenía, Ok. que tenía una sala que se llama ViaLab. O Claro. se llama ViaLab, le perdí el rastro, la verdad. Creo que muchos aprendimos de ahí. O sea, los que andamos metidos en el medio, creo que Ajá. muchos vimos alguno que otro video. Sí, totalmente. Ajá. Entonces, yo había aprendido, yo todo lo que ya sabía de marketing lo había visto en sexto año de colegio. O sea, Ok. entro a la universidad y me dan materias de relleno y ese tipo de cosas, y la sentía, la verdad, un poco monótona y aburrida. Sin embargo, sabía que era como que el proceso detrás para llegar a un resultado, que es lo que te comenta todas tus familias, todos tus amigos, el círculo en general. Pero bueno, en eso pues vi el emprendimiento también. Entonces emprendí en un par de empresas que me ayudaron a tener más información en cuanto a desarrollo personal, porque mis habilidades sociales en ese momento eran nulas. Esta conversación al Franklin de 10 o 15 años atrás no se hubiese dado, porque hubiese estado tímido, hubiese estado, qué sé yo, tartamudeando o ese tipo de cosas. Pero a raíz de estas otras empresas me dieron esa inteligencia social, le podemos llamar, y también mucho liderazgo, ¿ya? Entonces aprendí a trabajar con personas y a trabajar en mí mismo. Entonces eso yo creo que es. Hablamos acerca tomaste un tema de la universidad. Uh-huh. ¿Qué tú piensas acerca del pénsul académico que ahora están dando las universidades acerca de marketing digital? ¿Se pueden empatar o tú piensas que estamos muy atrasados en eso de ahí? A ver, yo considero que sí hay mucho por mejorar. Yo considero que sí hay mucho por trabajar ahí. Pero sí te da muchas bases para empezar a dar esos servicios o esas nociones cuando tú quieras emprender en tu propio negocio, en tu propia agencia o tu propio fuente de ingresos relacionados al marketing. Pero cuando entras al mundo real, te vas a dar cuenta de que no solamente es, qué sé yo, la pirámide de Maslow, sino que también tienes que ver embudos de ventas, también tienes que ver cómo funcionan las redes sociales en sí. O sea, es un montón de cosas que sí es bueno o una base importante, pero si tú te quedas únicamente con la información de la universidad, probablemente los resultados que tú quieras llegar, pues te quedes un poquito limitado. Ok. Uh-huh. Universidad y el momento que eres trader. ¿Hubieron cuestiones de por medio? Por ejemplo, ¿hubieron quizás emprendimientos que lanzaste, quizás te asociaste en algo o trabajaste para una empresa? Claro. Yo, digámoslo de manera tradicional, empecé haciendo una pasantía justamente en un banco, en una cooperativa. Pero fue algo que definitivamente yo dije, yo no quiero esto para mi vida. Fue algo que yo dije, de verdad, no quiero. Eran entrar a las 6 de la mañana casi, salir hasta las 5 o 6 de la tarde. Era el estrés de tantos papeles, de tantos números, de tanta cosa, que todos los días salía con dolor de cabeza. Y yo soy una persona que es bastante tranquila. Y salir todos los días con dolor de cabeza fue un oye, ¿qué está pasando? Pero luego de eso también emprendí, como te dije, en otros negocios que me dieron ese tipo de desarrollo personal. Y más allá de lo que aprendí de desarrollo personal, entendí de que hay muchas puertas abiertas
¿okay? Que no solamente es de camino A, del punto A al punto B solamente hay un camino. O sea, para llegar de punto A a punto B hay 1001 caminos. Como salir de la rueda, por decirlo así. Tal cual, pensar fuera de la caja, etc. Entonces sí me di cuenta de que se podían hacer un montón de cosas y simplemente dije, ok, hay que hacerlas. Dentro del mundo, ahorita que estamos en el podcast Círculo de Poder, hablamos de emprendimientos, negocios, empresas. El joven, el profesional que quizás no ve ahorita, en muchos de los casos piensa que el desarrollo personal no es tan importante. Incluso me incluyo, yo era uno de ellos. Okay. Yo cuando estudié ingeniería, yo decía, la cuestión es sacarte el título, conseguir un trabajo y escalar en esa empresa. Pero vemos que la importancia de tener un buen desarrollo personal para después comunicarte, conectar con personas, viene a ser algo muy vital y fundamental para el profesional. ¿Tú qué crees? Que es vital, justamente. O sea, es tan importante que dejarlo de lado va a ser un antes y un después. Va a hacer que de verdad alguien te tome en cuenta o simplemente te ponga con el montón de muchas personas que justamente no le dan el valor al desarrollo personal, al liderazgo y demás, o a las mismas habilidades sociales. De hecho, hay un libro que yo creo que es importantísimo, que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. De Dale Carnegie. Exactamente. Y ese libro, por ejemplo, uno de los tips que dice ahí es que te aprendas el nombre de la persona y lo digas 3 veces seguidas. Y de esa manera tú te aprendes el nombre. Porque sabemos que el nombre de la persona es la palabra más importante. Entonces, si tú le hablas a esa persona y no le dices, mi hermano, o mi amigo, o lo que sea, sino que le dices, Iván, ¿cómo estás? Esa persona va a decir, oye, me tiene en cuenta, está conmigo. Y esa confianza que se va generando va a hacer que se te abran más puertas en todos ámbitos. ¿Crees que en los libros nosotros podemos encontrar mentores? Sí, 100%. ¿Tienes uno en especial? Yo creería que uno de los libros, si lo hablamos de manera comercial, podría ser John C. Maxwell, que es un personaje o un autor bastante importante a nivel del liderazgo, que también va relacionado con todos los principios de la Biblia. Y personalmente yo creo bastante en Dios, lo sigo, pero yo sé que todos los conceptos de liderazgo van como base la Biblia, pero John C. Maxwell lo traslada también un poquito más en el área empresarial y de negocios, pues, ¿no? Entonces sí, John C. Maxwell para mí es mi mentor. Sí, sabes que yo también he leído a Maxwell y me gusta bastante. También me gustaría que ahorita voy a llevar hay una idea en específico que a mí me encanta. Sí. Yo la voy a compartir ahorita y me gustaría también que puedas compartir una. Cuando John Maxwell dice que en una escalera hay 7 pasos, ¿ok? Sí. Y la última de todas esas es que tú cuando tienes un equipo, tú no tienes que ser el líder el que hace que las personas ejecuten por el mero hecho de que tú se le dices que ejecuten. Sino más bien buscas dentro de ellos cuáles son las pasiones que ellos tienen, por qué es lo que los mueve realmente a ellos, cómo puedes ayudarlos para que en el momento en que tú no estés, que pasa bastante en una organización, ellos puedan trabajar por sí solos. Entonces John Maxwell hablaba acerca de que tú empoderar, el mejor líder es cuando empodera nuevos líderes más. Claro, llegar. Sí, John C. Maxwell tiene un montón, como te digo, de leyes, de conceptos, de tips, y justamente transmitir eso. O sea, quizás yo creo que el tip ahí va más que todo en compartir. Si tú compartes todo lo que tú sabes, pues esa otra persona también va a tener un resultado increíble. Porque si a ti te va bien con esa información y tú puedes transmitirla a otra persona, eso se hace algo que a mí como trader me gusta, que es el interés compuesto. Entonces el interés compuesto se hace una bolita donde primero ganaste, por ejemplo, hablando netamente de dinero, $1,000. Pero luego ya no ganas 1,000, sino que ganas 1,010. Y luego esos 1,010 se van haciendo más y más y más. En el área de liderazgo es primero transmitiste esa información a una persona, pero esa persona ahora te va a ayudar a transmitir esa información a 2 más. Y esas 2 ya no son 2, son 4. Y así sucesivamente. Entonces, esa información o ese legado que tú vas a compartir va a ser prácticamente infinito por la magia del interés compuesto o el efecto compuesto. Muchos empresarios o dueños de negocios que a veces no le dan tanta importancia la adaptación de un nuevo
empleado o en este caso un nuevo pasante en el momento que ingresa a una empresa. Pero yo siento que es una parte vital porque es como tú dices, ¿no? De esta manera en el momento que tú a esta persona le hagas una buena inducción, le comentes qué realmente es la empresa, cómo lo hace, qué busca la empresa. Entonces, en el momento que esta persona tiene el entendimiento, va a ser un trabajo muy bueno a diferencia al que no se lo explique. La duplicación. Cuando tú aprendes a duplicar tu información, como te dije, o a dar esa inducción, ¿qué vas a hacer? Vas a tener a un Iván 2, o vas a tener a un Franklin 2. Y si tú sabes cómo haces las cosas, cómo te gusta que funcione tu empresa, tu negocio, o en este caso, digamos, en trading, tu estrategia, pues obviamente vas a tener ya no a una cabeza, sino a dos. Claro. Y eso es lo que tú quieres, que tu colaborador o empleado, como le llames, sea tu mejor elemento. Porque eso va a hacer que tus ventas aumenten, tus números despunten. Entonces, para mí, realmente tener una buena inducción y compartir absolutamente todo es lo que va a hacer un cambio en tus resultados del punto que sea. Se podría decir que es como una inversión inicial que uno hace, porque quizás para el empresario que no lo hace, quizás piensa que es tiempo, quizás piensa que es molestia, pero yo siento que es muy importante. Entonces, si hablamos de inversiones, también quisiera irme al otro lado. ¿Cuáles son las inversiones que tiene Franklin Álvarez? O cuáles son las inversiones que tú has visto a lo largo del tiempo, digamos, si has estado en bienes raíces, si has estado quizás en criptomonedas, si has estado en otro tipo de inversiones, ¿cuál tú consideras que es la mejor? Yo considero la mejor, y creo que es hasta la más económica, invertir en ti. Ok. Porque mientras tú más libros tengas, más cursos tengas, más información tienes, más valioso te haces, más irreemplazable te haces. Entonces, cuanto más sabes, más puedes aplicar y puedes aportar en un círculo, en un negocio, en una empresa, en una familia, en un círculo de amigos, en donde sea, puedes aportar más. Por ende, siempre las personas te van a buscar y te van a decir, oye, pero es que Franklin sabe esto, o oye, es Iván sabe lo de acá. Claro. Y yo sé que él me puede aportar en mi empresa, yo sé que él me puede ayudar en esto, que él tiene el contacto de aquí y de allá. Entonces, eso para mí es el más importante. ¿Sabes qué? Voy a hacer un inciso ahí también porque yo esto siempre le digo más que todo a mis colaboradores. Le digo, aprendan todo lo que pueden aprender de aquí. E incluso si hay algo que no se les puede enseñar, pero digamos, ven que nosotros tenemos una cámara. Aprende a usarla. Okay. Porque al fin y al cabo, eso, si bien es cierto, le va a dar un buen rendimiento a la empresa, pero el único que se va a llevar el conocimiento son ellos. Ellos mismos. Nadie Correcto. más. Ellos se van a llevar todo el conocimiento y eso lo hace mucho más valiosos. Y obviamente en el mercado van a estar más costeados, por decirlo así, ¿no? Más cotizados. Más cotizados. Si te das cuenta, vamos yendo poco a poco al camino de este caso del trader. Quisiera también saber tu percepción acerca de las criptomonedas. ¿Sientes que en Ecuador ya estamos adaptados, estamos atrasados, o estamos en línea, o crees que todavía nos falta? Mira, yo tengo dentro del mundo de los mercados financieros casi 10 años. Ok. Y he visto de todo. Ya. En el mundo de criptos, yo literalmente solo confío en 2 criptoactivos. ¿Se puede decir o solo se puede decir uno? 100% se pueden decir, Okay. porque no tiene mayor ciencia. Y es porque yo he investigado de todo, he perdido dinero en cripto también y he ganado también dinero en cripto. Y la verdad yo dije, a ver, ¿en qué soy bueno? Soy bueno más haciendo trading de CFDs, ¿ya? Pero tengo que estar metido en la ola de cripto sí o sí. Entonces, yo aprendí que en cripto la única que te puede generar rendimientos es Bitcoin. Okay. Fuera de Bitcoin, todos tienen riesgo. Bitcoin también, evidentemente, ¿ya? Pero es la única, es la criptomoneda madre. No hay otra criptomoneda porque si no se rompe el hecho de el poder que tiene Bitcoin, por decirlo así. Porque Claro. al momento que llega a existir uno igual, se cae todo. Sí, ¿Ya? total. Algo que no va a pasar. Uh-huh. Bueno, y la otra moneda es una stablecoin que es USDT, USDT. Ya, esas son las dos. No me he metido más en el mundo cripto porque sé que es un mundo que, si bien es cierto, da mucho dinero, también es, para mí, únicamente holdear. Yo sé que hay arbitraje, yo sé que hay cripto trading, yo sé que hay un montón de maneras más de hacer dinero con criptos, pero realmente todas tienes que estudiarlas. Tienes Claro. que saber realmente el supply, creo que se llama, el tema de la cotización, cuánta inyección le meten
a ciertas criptos, porque hay muchas que son shitcoins. Shitcoin, una cripto es que te dicen, sí, es el próximo Bitcoin, y ahorita cuesta 0.0000 ni sé cuánto, y luego va a costar $1, y cuando cueste $1 te vas a hacer billonario. Sí, sí es que pasa eso. ¿Ya? Entonces nadie te asegura eso. Entonces por ese lado yo prefiero holdear en Bitcoin únicamente. ¿Cómo tú crees que es la parte fundamental para no caer en una estafa de criptomonedas? La parte fundamental para no caer en una estafa es hacer negocios con personas correctas, confiables. Si tú confías en la persona que te dice, sí, voy a ayudarte con el tema de criptos, perfecto, hazlo. Pero aún así tienes que fiarte bastante bien de que esa persona sea de confianza. Porque muchas personas quieren ayudarte, pero te ayudan desde el desconocimiento también. Simplemente escucharon que Bitcoin va a ser el próximo boom, o que el Dogecoin va a ser la siguiente criptomoneda, wow. Pero se dejan llevar simplemente por un comentario, más no la estudian. Claro. Sí, entonces en sí, para que no puedas caer en una estafa, primero tienes que estudiar todo lo que haya sobre esa cripto, esa NFT, lo que tú quieras, y luego pues meter el dinero, y que siempre sea dinero que estés dispuesto a perder. En inversiones esa es la clave, siempre sea dinero que estés dispuesto a perder. Listo, Franklin, ahorita vamos a hacer un break y luego regresamos y comenzamos a hablar también de los mercados en los que inviertes y en los mercados en los que haces trading. Gracias. ¿Qué tal, Franklin? Ya hemos regresado al break. ¿Qué tal el café? Muy bueno, la verdad. Yo soy una persona que toma el café con azúcar realmente, Okay. pero ese así sin azúcar, top, buenísimo. Café Conejo Blanco. Ahí pueden ver. Tiene redes sociales y lo pueden ir a buscar. Es nuestro auspiciante del podcast. Y también Agua Life. Que bueno, también lo decía al inicio, pero aquí está. Agua Life. Franklin. Ahora sí, entremos en materia. Antes que nada, Franklin, darte la bienvenida. También Franklin está aquí porque va a ser un nuevo host en el año 2026. Nos va a acompañar aquí en varios episodios. Muy pronto lo van a ver. Así que te doy la bienvenida, Franklin. Muchísimas gracias. Un honor estar acá, la verdad. Vi el programa, me quedé encantado y dije, en algún momento voy a estar ahí. Acá estamos. Y aquí estamos, Franklin. Así es. Ahora sí, vamos a materia. ¿Qué es trading? El trading como tal es la acción de comercializar activos. Okay. Pueden ser directamente... Puede ser oro, Puede ser oro, petróleo. petróleo. Ok. Puede ser ya divisas como tal, como un Ok. euro, como un dólar, como una libra esterlina, yen japonés, etcétera. Y asimismo es la acción de comerciar. O sea, eso empezó literalmente desde los inicios Del ser humano. del ser humano. Sí, tradeaban, en este caso, te daban un pan por maíz y etcétera. O sea, es intercambiar un bien por otro. Solo que sacarle, pues, una beneficio o una ventaja Ok. en el mercado. Franklin, ¿y en qué mercados te mueves? Actualmente en el mercado de CFDs, que son contratos por diferencia, ya específicamente me gusta tradear el US30 o el Dow Jones, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Hace un rato me explicaste, que me parece loable que también lo puedas decir aquí, Ujú. es la diferencia entre, digamos, yo dije hacer trading en divisas, Sí. pero tú me hiciste una corrección ahí. A ver, lo que pasa es que cuando tú dices yo hago trading en divisas, Ok. tú dices, bueno, para invertir en el mercado de divisas, antes, cuando no existía la globalización, tenías que ser una persona muy adinerada. Tenías que tener literalmente cientos de miles de dólares dispuestos a invertir. Como te dije Ujú. en el break pasado, te dije, tienes que tener una cantidad de dinero que estés dispuesto a perder. Obviamente en las divisas no va a perder tanto, pero sí va a haber un porcentaje que te llegue a afectar. Y esta cantidad es 200,000, 300,000, 500,000 dólares. ¿Ya? Entonces tú lo que haces ahí, hacer trading con divisas, es tus dólares pasarlas a euros. Y tú sabes que un euro, por ejemplo, en la cotización de hoy, digamos que está en 1.16001. Entonces, tú ganas en base a lo que se mueva este 001. Claro. Ya, si se mueve de 1.16 euros en la relación con el dólar, pues sube un centavo, estás ganando un centavo, pero por 500,000 dólares que estás poniendo. Entonces, ahí se ve el dinero, ¿okay? La ganancia. Gracias a Dios y gracias a la tecnología y a la globalización, pues ya tenemos brokers que nos permiten que entremos en el mercado sin necesidad de invertir esas cantidades fuertes de dinero. Ok. Ya. Y esa es la diferencia.
Esa es la diferencia. ¿Y esto se llama? Bueno, el broker te da lo que es un apalancamiento. Ok. Ya. Entonces, no, pero cuando yo decía divisas, tú decías otro nombre. Las CFDs. CFDs, ok. Ajá. Contratos por diferencia en español. Y la única manera entonces de invertir en este caso los CFDs es a través de un broker. Correcto. Es la única manera o con todo el capital que te comenté. En los mercados que tú me indicaste que estás actualmente, ¿por qué te gustan esos mercados? Porque de ahí entendemos que hay diferentes y hay más, pero ¿por qué el de ahí? Me gusta bastante sobre todo por el tema de la liquidez que se mueve ahí. El Dow Jones, pues son las 30 empresas más importantes de Estados Unidos. Y ahí justamente se mueve mucha liquidez en un corto tiempo. Hablemos de 1 hora, 2 horas, se mueve la liquidez necesaria para yo poder sacar rendimientos que personalmente me gusta. Esto, hablando de trading como tal, se llama hacer scalping. ¿Ya? Okay. Porque haces transacciones que duran 15 minutos, 30 minutos, exagerado 1 hora. Entonces ahí tú ya estás haciendo scalping porque buscas movimientos cortos, pero con la liquidez suficiente para que sea atractivo tu ganancia. ¿Ya? Hay otros que son intraday traders, que ya son operaciones que te duran horas o todo el día. Y ya luego hay otro tipo de traders que son los swing traders, que esos ya son traders que duran cada operación semanas o meses incluso. A mí personalmente, por mi estilo o mi personalidad, me he adaptado muy bien con el scalping. Pero pues manejo los otros 2 estilos, pero el que se adapta a mí es el scalping. ¿Y cuál es tu metodología? Digamos, he escuchado, ¿no? Uh-huh. Que dicen, no, yo hago trading a cierto tipo de hora, Sí. yo hago trading después de hacer una meditación. ¿Cuál es tu metodología? Bueno, hay un plan de trading justamente que te tienes que adaptar. O sea, que el trading se tiene que adaptar a ti, no tú al trading. ¿Por qué? Porque yo viví, como te dije, ya en estos casi 10 años haciendo trading, viví creo que todos los estilos de trading y a todas las horas que se puede hacer trading, porque tú puedes operar las 24 horas del día, 5 días a la semana. Y muchas personas creen que mientras más tiempo pasas pegado a las gráficas, más vas a ganar. Y no necesariamente es así. Mientras más tiempo pasas pegado a las gráficas y abres más operaciones, también está la posibilidad de perder. Entonces no todo es ganancia, no todo es color de rosa, no es que tú entras a hacer trading y ya mañana tienes el Lambo, y ya mañana tienes el Rolex, y ya mañana tienes... No. ¿Ya? En todo caso, yo lo que descubrí es que al hacer trading, mi día empieza, sí, agradeciendo, haciendo una meditación, orando, leyendo la Biblia. Y una vez estoy calmado, como te dije, tienes que entrar al mercado de manera neutra. Ahí empieza mi plan de trading en cuanto a análisis de mercado. Hay varios tipos de análisis. Está el análisis técnico, el análisis fundamental y el análisis estadístico o matemático. Entonces, cuando tú tienes estas 3 en conjunto, tú puedes sacar ventaja estadística del mercado. En cuanto a mi plan de trading, es que yo opero en la sesión de Nueva York. La sesión de Nueva York es básicamente desde las 7:30 de la mañana, dependiendo también de la zona horaria en la que nos encontremos, porque a veces Nueva York está en UTC-5 y otras veces está en UTC-4. Entonces tienes que ver eso y adaptarte según en qué parte del mundo estés, pues, ¿no? En fin, entonces una vez que yo opero en la sesión de Nueva York, veo que cumplan mis requisitos o mi plan de trading en general, que sea de tal hora a tal hora, que cumpla el volumen de liquidez que yo necesito, que no esté enrangado o lateralizado el mercado y que vaya directamente con la tendencia. O sea, hay varios detalles que yo tengo que tener en cuenta para poder operar. Digamos que no cumplo con este checklist. ¿Qué pasa? Yo he escuchado bastante que ahí es cuando viene el error, que a pesar de que no cumples todos, no cumples ni uno, la persona sí o sí quiere meterse al mercado. ¿Sientes tú que es un error? Y de novatos y garrafal y tremendo. O sea, es un error brutal. Que ya lo cometí, evidentemente. Que los 2 primeros años, 2 años y medio, los cometí. Por eso no ganaba dinero. Perdía dinero, de hecho. A partir del 3er año, pues puede ganar dinero interesante. Pero te digo, la persona que quiere entrar porque ya cumplió 3 de 5 y ya va ganando la mitad, ya le meto. No,
En mi estilo de trading, eso tiene que ser un trade de altas probabilidades. Ok. Si no es un trade de altas probabilidades, ¿para qué te metes? Es como, digamos, tú sabes que estás con una pareja, una relación, y dices, pero es bonita, pero es inteligente, pero esto. Y luego no ves que, pero trata mal a esta persona y con su mamá no es buena. Entonces, esas dos que no están, que para ti también son importantes, va a hacer que tu relación pues termine fallando. Puede estar bonita y lo que tú quieras, pero si tiene malos valores, pues evidentemente no va a resultar en algo positivo. Lo mismo es en el trading. Si no tienes los checks, pues evidentemente no vas a sacar buenos resultados. Tú como ya tienes tiempo en esto, para mí yo pudiera pensar que ya hoy no saqué nada, pero mañana quizás sí o sí le voy a sacar. Quisiera saber hasta qué tiempo tú has esperado para volver a entrar a un mercado. Depende. Hay en malas rachas, que es una manera también de esperar el mercado. Y en el día en general, por ejemplo, mi estilo de trading hace que, como te digo, yo busco entradas de altas probabilidades. Entonces, si un día no me da una entrada, yo vuelvo al día siguiente. Sigo viendo todos los días los gráficos, pero si un día no cumple mi checklist, no opero. Vuelvo al día siguiente. Si al día siguiente tampoco está, tampoco opero. Cuando está y fallo, por ejemplo, digo, ok, bueno, ¿qué tengo que aprender de esta falla? ¿Qué no vi? Cumplió los 5 checks, por ejemplo. Pero, ¿por qué perdí? Entonces ahí tú tienes que ir viendo los detalles. ¿Qué otro factor quizás puedo y que este mismo factor no me vaya a hacer fallar después la siguiente semana? Correcto, puede ser algo emocional, algo interno, o puede decir que tú estabas, qué sé yo, justamente en ese momento te entró la llamada de alguien y te desconcentraste y quizás diste por alto un check y todo eso tienes que ponerlo en tu journal de trading, pues, ¿no? Sí, eso es importante tenerlo. ¿Con cuánto puedo yo iniciar a hacer trading? Depende. Tú puedes hacerlo de manera profesional o puedes hacerlo de manera como alguien que quiere entrar en los mercados a ver qué tal. Ya. Yo conozco la mayoría de mis estudiantes, gracias a Dios he tenido alrededor de 4.000 estudiantes durante todo este tiempo. Y la mayoría de mis estudiantes vienen con un capital inferior a los $1.000. Ya, digamos que el 90% viene con un capital inferior a los $1.000 porque es un mercado que busca hacer dinero con la información. O sea, tú aprendes trading y con eso, con un capital pequeño, puedes hacer más dinero. Sí, a través del interés compuesto, justamente. Pero si tú tienes una cantidad inferior a $1.000, es complicado a menos que utilices empresas de fondeo o prop firms. Fuera de eso, es complicado. Hacer dinero con trading únicamente. Ahorita ya quiero ir a las cuentas de fondeo, pero antes que nada me gustaría saber ¿cuánto es lo máximo que tú has podido ganar en un trade o en un día y lo máximo que también has podido perder? Yo siempre les digo a mis estudiantes que siempre lo veamos como profesionales, como empresarios. Y si bien es cierto, he tenido cantidades de 5 cifras en un día, más que las 5 cifras es el porcentaje que gané. Okay. ¿Ya? Entonces, porque tú pudiste haber ganado $10.000 en un día, pero si tu cuenta es de $1.000.000, es el 0.1. Claro. Ya. En cambio, yo he tenido ganancias porcentuales de un 3% consistentemente y mi mejor día fue un 7%. ¿Ya? Okay. Y es algo que es muy bueno, claro, y bancos te dan al año, ¿ok? Pero eso es porque yo lo hago bajo riesgo propio y me apalanco justamente de estas empresas de fondeo, ¿ya? Pero justamente, consistentemente yo he podido tener resultados semanales en mi plan de trading de un 4% o un 3% semanal. El promedio. El promedio. Ahorita porque yo dije, ok, no quiero todos los meses que un mes gane 16%. Claro, porque ganar más implica también arriesgar más, me imagino. 100%. Franklin, coméntame. ¿Qué son las cuentas de fondeo? ¿Cómo sirven? ¿Cómo puedo conseguir una? Una prueba de fondeo básicamente es una empresa justamente que te toma un challenge o te toma pruebas para que tú puedas ver si realmente tus competencias como trading son válidas. ¿Ya? Te ponen un plan justamente de que tienes que pasar fase 1, fase 2 y luego te dan la cuenta real. Porque esta fase 1
lo que hacen es ponerte una prueba donde te dicen, tienes que lograr el 10% o el 8% según la empresa en un mes o en el periodo que lo logres. Pero no puedes perder 5% en un solo día ni 10% en todo el balance. Entonces, digamos que tú cuentas con una empresa de fondeo que te da un capital de 100,000. Bueno, ese capital te lo da porque primero pagaste un fee. Y Okay. ese fee te cuesta, dependiendo, en promedio, $650 para poder tener $100,000. Dependiendo del monto de la cantidad de fondeo que ese es. Sí, hay Ok. cuentas desde 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, $200,000. Ya. Por eso es relativamente interesante y posible llegar a 4 y 5 cifras de recurrencia por el capital que se maneja. Y lo interesante es que cuando tú pases esa primera fase, ya, luego vas a la segunda, que ya te piden la mitad, ya no te piden el 8 o el 10%, ya te piden el 5%, sin perder el 5% en un solo día, ni el 10% en total. Y luego te dan un split de ganancia. De esos 100,000, por ejemplo, tú sacaste el 5% en el mes. Son 5,000, pero te dan a ti el 80%. Entonces, para ti son $4,000 más el desembolso de los 650 que pagaste. Claro. Ya. Porque es negocio para la empresa de fondeo que si tú tienes un trader rentable, que ese trader también te haga más dinero para ti. Obviamente. Ya. Entonces, en empresas serias, porque hay otro tipo de empresas que simplemente juegan con los números. Y lastimosamente, y la realidad es que el 90%, y es una regla, por si acaso, eso lo aprendí en este tiempo, y es que el 90% de los traders pierden el 90% de su capital en los primeros 90 días. Así está de claro. Entonces, y si ya nos vamos a traders rentables, yo creo que no pasa del 3%. O sea, trader rentable y consistente, años, 3% es mucho. Por eso tienes que saber con quién formarte. Ya que hablamos de formación, ¿qué tiempo le debería tener una persona para ahora decir, puedo lanzarme con todas las carnes al asador a hacer trading? ¿Qué tiempo? Depende si estás desde cero o ya viste algo en YouTube o lo que sea. Yo tengo un programa de formación en mentorías, que bueno, una promo, que yo tengo una garantía con mis estudiantes de que si en 6 meses aproximadamente tú puedes llegar a tener un retiro de igual o mayor al valor de las mentorías. Entonces mi enfoque es convertirte en un trader de 6 cifras, que puedas manejar esos 100 o $200,000 sin problema. Sobre todo entendiendo que hay una parte de psicotrading o mental bastante importante, porque muchos, como te digo, en mi caso, el valor que yo veía en promedio de mi familia no pasaban los $500 de ingreso mensual. Claro. Entonces, si tú ves que un día estás perdiendo 1,000 en un día, dices, brother, son 2 meses del trabajo de mi papá. ¿Cachas? Entonces, sí es complicadito esa parte, pero es hacer entrar, o yo le digo tu IQ financiero, irlo aumentando. Y a partir de ahí, pues podemos sacar cosas bastante interesantes. Y es que en un periodo de 6 meses aproximadamente, si vienes desde cero y nos enfocamos en que salga tu resultado, porque esa es otra cosa que yo también digo. Esto sirve si las dos partes se ponen al 100% de comprometidos. Yo me puedo poner al 100% de compromiso contigo, pero si tú te conectas una vez al mes, una vez a la semana, pongámosle, ¿en qué tiempo crees que te vas a hacer rentable? Porque ser rentable es como cualquier otra carrera universitaria. Sí, que tienes que darle dando, aprendiendo hasta llegar al punto. Practicando, porque a mí me tomó, cuando yo empecé, había solo información en inglés y en francés. Y yo francés no soy. Y el inglés más o menos lo entiendo. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que yo tenía que practicar y por eso me demoré mucho más tiempo. Me demoré 2 años y medio aproximadamente en hacer trading bien. Mientras también salían otras personas que tengan información en español. ¿Ya? Entonces, mi objetivo es hacerte que tú en 6 meses lo puedas lograr. Franklin, ha sido muy gustosa la conversación. ¿Algún consejo? También ya vas a ser próximamente partícipe de también este espacio, ¿no? Porque también puedes aportar ese conocimiento desde el lado financiero, desde el lado de inversiones, que sé que va a aportar bastantísimo aquí dentro del podcast. Pero algún mensaje que le quisiera decir a las personas que te están viendo, en este lado de ahí está tu cámara. En el área de inversiones como tal, yo te diría que siempre te estés informando o captando más valor para ti,
porque eso va a hacer que, como dije hace un momento, de que te vuelvas irreemplazable. Eso en primer punto. Y en segundo punto, en inversiones como tal, es diversifica. No pongas todos los huevos en una sola canasta, porque eso va a hacer que por mucho que tú sepas, por ejemplo, en mi caso, yo sé mucho de inversiones, de trading en general, pero también sé de marketing digital, también sé de edición de videos, un poco de edición de videos, también sé de justamente cómo hacer infoproductos, cómo hacer embudos de venta, ese tipo de cosas también las añadí para mí y para mi marca personal. ¿Okay? Entonces, diversifica y eso te va a ayudar a tener mejores resultados y que siempre haya una fuente de ingreso extra que te permita capitalizarte, que eso es otro tema chévere que podemos ir hablando después. Franklin, me quedo bastante con el tema de diversificar no solo el dinero, sino también lo que conoces, porque eso es lo que te puede ayudar a multiplicar todo lo que tú haces. 100%. Así que Franklin, agradecemos a nuestros auspiciantes, Conejo Blanco, también a Agua Life. Y no se olviden que también tenemos Fact2Plan y Firma OK, auspiciantes principales del podcast. Y todo esto es gracias a Cirgo. Así que un gusto, Franklin. Gracias a ti.